Estamos de vuelta en Clima Electoral, esta noche conversando con el doctor Alejandro Yamatei, eres candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Fuerza. Vamos a hablar un poco de usted como persona. ¿Cuál es su mayor virtud como político y como persona en sí? Bueno, mi mayor virtud es mi peor defecto en el sistema político. Soy honesto. Y eso en la política guatemalteca pero eso no va. Digamos, o sea, es cierto, no es correcto pues, que un político sea honesto, por lo menos en nuestro país. Al sistema político rechaza la honestidad. Mi mayor virtud en el tema político es ser honesto, decir las cosas como son, pretender plantear soluciones de lo que hay que hacer en el sentido de lograr sacar a Guatemala del hoyo y no mantenerla sumergida en esta miseria, marginación y exclusión social que nos caracteriza. ¿Usted ha tenido la oportunidad de observarlo y escucharlo en varios foros de las próximas elecciones? Lo hemos visto con un carácter firme, con ideas bastante profundas y nuevas, pero yo creo que usted le diga a nuestros televidentes cuál sería la solución para que Guatemala salga de este hoyo en el que estamos metidos. Los cambios que Guatemala requiere son profundos y se necesita la instauración de esos procesos que nos permitan revertir el deterioro. Primero detenerlo y principiar el proceso de reversión que nos haga salir en cada uno de los temas. Debe de ser el actuar de un gobierno que tenga muy claro que tiene que estar en paralelo haciendo muchas cosas, porque muchas de las soluciones a los problemas del país no necesariamente son de un solo tema, tiene que ver en su conjunto. Por ejemplo, mientras no cambiemos la forma en la que estamos tributando, la forma en la que estamos recaudando, mientras no le entremos a la gran evasión fiscal que existe, los gobiernos van a seguir apostando a reformas disque fiscales que al final se transmiten o se hacen como una simple y vulgar subida de impuestos, cuando lo que debemos de hacer es cambiar las instituciones, generar confianza, devolverle a la gente servicios para que se dé cuenta que la corrupción no es parte del sistema y hacer y perseguir a los que evaden flagrantemente. Y yo por eso he propuesto una medida que nos beneficiaría muchísimo como país, que es levantar el secreto bancario con fines eminentemente fiscales, de manera que podamos aumentar la recaudación fiscal en las grandes evasiones que tenemos. La CICIG yo creo que es un tema también importante, que todos los guatemaltecos pues estamos a favor de que la CICIG esté en nuestro país por el tema de corrupción. Teníamos no sé cuánto tiempo pues de que no salieran a la luz tantos temas de corrupción en distintas instituciones de Guatemala, desde que la CICIG empezó a actuar junto con la fiscal general Telma Aldana del Ministerio Público. ¿Qué piensa usted de la CICIG y de su trabajo? Y de llegar usted a ser presidente, ¿permitiría la continuidad de la CICIG? Marisol, yo fui perseguido por la CICIG. Entiendo y comprendo que fue un show político el que me montaron con el ánimo de sacarme de las elecciones de 2011, pero sin embargo debo reconocer que en este momento los que se oponen a la CICIG son los que están preocupados de que les vaya a alcanzar el brazo de la ley. Tenemos que diferenciar dos CICIG. Una CICIG con una carga ideológica muy grande, que fueron los dos primeros comisionados, y una CICIG que pareciera que va por el camino correcto. ¿Por qué digo pareciera? Porque hoy nos hemos quedado espantados de lo que nos están contando que está sucediendo. Pero ahora viene lo que hay que hacer, que es probarlo en los juzgados para lograr las condenas. Y más que eso, lograr que los bienes que nos fueron quitados a los guatemaltecos producto de esa corrupción no regresen. Y yo esperaría que la CICIG cumpla con ese proceso. Al llegar yo a la presidencia, la CICIG va a tener 1 año y medio más de mandato. Yo estoy casi seguro que para poder resolver los temas de justicia en el país, nosotros necesitamos fortalecer nuestras propias instituciones, no volvernos CICIG dependientes, pero es muy probable, pero muy probable que la CICIG no pueda en ese 1 año y medio terminar el mandato y hacer el traslado. Por lo tanto, habría que prever otra ampliación de mandato más. ¿Qué va a pasar después de 3 años y medio? Eso sí es algo que no se puede determinar en este momento. Pero si la CICIG sigue actuando como está actuando, pero más allá logra llevar a los tribunales de justicia y lograr las condenas
para satisfacción de los guatemaltecos, basados en el libre en el proceso correcto y haciéndolo, respetando los derechos de los imputados, yo creo que los guatemaltecos vamos a estar sumamente complacidos, entonces sí, de ver cómo van cayendo las personas que nos han hecho tanto daño. Su paso por presidios y el famoso caso Pavo Real, ¿no cree usted que le perjudica en dado momento por querer alcanzar la presidencia de Guatemala? Marisol, yo fui sometido a un proceso y hay algo que tenemos que entender. El resultado final quedó como que si la selección de Guatemala hubiera jugado fútbol contra la selección de Alemania. El marcador fue 13 sentencias a favor y ni una en contra. Yo demostré mi inocencia. Es más, hasta el libro está escrito, Relato de una injusticia, el caso de Yamatei, donde van con nombres, apellidos, pruebas y señales quiénes fueron, cómo lo orquestaron, en donde planteo cómo está el caso y en donde quien lo ha leído se le paran los pelos de conocer las interioridades de un sistema de justicia que desgraciadamente no funciona como debería funcionar. La politización de la justicia o la judicialización de la política es un riesgo que se da en nuestros países cuando se quiere eliminar a alguien del camino. Hay una frase antigua de un dictador ecuatoriano de principios del siglo XX que dijo: para mis amigos todos, para mis enemigos la ley. Y pareciera que esa es la tendencia durante mucho tiempo en la ley guatemalteca, algo que tenemos que revertir. Yo hice un trabajo, era recuperar el control de las cárceles, y lo demostramos, que recuperando el control de las cárceles, inmediatamente se controlaban las calles, porque hay una maldita relación entre la calle y la cárcel. Nos atrevimos a hacer lo correcto. Si eso me va a acompañar el resto de mi vida, me acompañará como una medalla, no me va a acompañar como un estigma. ¿Por qué? Porque en este país hacer lo correcto es más difícil que hacer lo incorrecto. Gracias. La última pausa de la noche en Clima Electoral. Al regresar, usted, doctor Yamatei, va a responder a nuestros televidentes ciertos cuestionamientos que tienen hacia su persona. Estamos, volvemos. Muchas gracias por su sintonía, Clima Electoral. Y usted, amigo televidente, también tiene voz en nuestro programa a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @clima_electoral y en Facebook como Clima Electoral. Estamos recibiendo todas sus preguntas con el hashtag Clima Electoral. Por ejemplo, doctor Yamatei nos dice a través de Twitter, Meléndez Irwin: doctor Yamatei, ¿cómo controlaría el pago de comisiones por cualquier obra pública que provoca tanta corrupción? Bueno, en primer lugar, siendo totalmente abiertos. De hecho, las licitaciones públicas, lo que menos tienen en Guatemala es de público. Segundo, tenemos que reformar no solo la ley de compras, sino que nosotros estamos planteando reformar la ley de la Contraloría de Cuentas, porque mientras no tengamos un órgano de fiscalización adecuado, la impunidad en el manejo del uso de los recursos del Estado va a seguir, y es una de las grandes cosas que tenemos que impulsar. Pero de hecho lo que nosotros vamos a tener es un gobierno totalmente abierto, donde los ojos de la población sean la mejor garantía de que las cosas se están haciendo honestamente. Porque si no es así, la denuncia va a servirnos para poder actuar y ser muy contundentes en los correctivos que tengamos que tener para evitar que exista un acto de corrupción que vaya a quedar en la impunidad. Gracias. Freddy Mac. Doctor Yamatei, ¿qué lo diferencia, dice a usted, de Manuel Valdizón? Gracias a Dios, todo. Gracias a Dios, absolutamente todo. Perfecto, vamos a continuar. Y dice la señorita María Celeste: por este caso, dice, en el que era director de la policía Erwin Spirensen y el ministro de Gobernación Carlos Bielman fueron vinculados y uno guarda prisión fuera del país. ¿Esta institución no cree que le afecta, esta situación, perdón, no cree usted que le afecta con respecto a los votantes? No, insisto, yo creo que no. De hecho, cualquiera que oye una pregunta así piensa que el único que está libre por el caso soy yo, y eso no es cierto. Hubo una absolución en Austria, hubo 4 absoluciones en Guatemala, o sea, no fui el único. Perfecto. José Arango dice: los políticos en campaña se dedican a ofrecer incluso puentes, dice, donde no hay ríos. Es decir, hacen creer grandes expectativas en la población que luego no cumplen. ¿Qué hace usted cuando está frente a la gente?
también cae en la tentación de ofrecer algo que no podrá cumplir. No, de hecho, hay personas que se le acercan a uno y le dicen, mire doctor, es que usted ofrece muy poco, porque nosotros estamos ofreciendo soluciones, y las soluciones no necesariamente son lo que la gente quisiera. Por ejemplo, llevamos 4 gobiernos con la entrega de fertilizantes. Se le entrega un saco de fertilizante a los campesinos sin preguntar si tienen tierra, si no tienen tierra, si tienen maceta. De repente ni maceta tienen, pero ahí le dan su saquito para que vaya y lo venda. ¿Cuál ha sido el resultado de más de 400 millones de quetzales al año invertidos en eso? ¿La productividad del país? No ha mejorado. Son programas eminentemente clientelares y populistas. Nosotros no estamos como los otros ofreciendo 5, 10, 20 quintales por persona, cuando sabemos que el país tiene grandísimas necesidades, pero sobre todo no tiene muchos recursos. Entonces, al contrario de todo el mundo, nosotros hemos establecido procesos en los cuales vamos a ir revirtiendo. Hay medidas de choque de inmediato que van a dar resultados inmediatos, pero el gran resultado es en mediano y largo plazo, como debe ser, un sistema de planificación que funcione y que haga que logremos ir saliendo en cada uno de los temas, conforme a cada tema, la cantidad de años que vamos a tener que invertir en que ese proceso sea 100% efectivo. Vamos a continuar, doctor Yamatei. Ana Luz le pregunta, ¿qué tan difícil es ser candidato a la presidencia de Guatemala? Bueno, es difícil en un país en el que estamos acostumbrados a que las campañas electorales se ganan regalando cosas, se ganan vendiendo a los candidatos como que si somos pastillas de jabón, que al final cuando destapamos el jabón resulta que el olor es impresionantemente sucio y que no necesariamente es un jabón de buena calidad, pero el empaque nos lo presentaron precioso. Mientras otros partidos políticos han gastado incluso arriba del límite de campaña ya, otros están utilizando su nombre para seguir haciendo campaña en favor de otros, como está haciendo CNN en un evidente fraude de ley. Nosotros hemos gastado, según el Tribunal Supremo Electoral, un poco menos de 250,000 quetzales. Yo quiero ser presidente, sí, pero quiero ser un presidente diferente, no le voy a vender mi alma al diablo. Y es que precisamente de eso era que yo quería preguntarle, doctor Yamatei. Una campaña electoral, pues se necesitan millones en publicidad, en poder llegar a los lugares más recónditos del país y poder obtener el voto de la gente. Pero, ¿cómo hace para que le dé tiempo a usted sin dinero el poder recorrer todo el país, conocer las necesidades de también el guatemalteco? ¿Cómo poder conseguir el voto si no tiene usted los recursos necesarios para visitar tantos lugares de Guatemala? Mire, lo bueno es, primero, no es la primera vez que estoy recorriéndome el país. Por mis trabajos desde el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Salud Pública, me he recorrido el país de cabo a rabo. He estado en los 338 municipios, incluso en aquellos que antes de ser municipios eran aldeas. Ahí he estado, ya había estado. Tengo un reconocimiento público muy grande a nivel nacional y tengo una ventaja. Nuestra campaña es una campaña de a pie, es una campaña que llega a la gente. No es una campaña de aviones y de helicópteros y de aparatos de seguridad. Es una campaña que va dirigida a las personas que se motivan a través de una campaña de conciencia a generar conciencia en más gente. Por supuesto que la limitación de recursos es grande. No vivo de esto. Pero ¿por qué meterse a luchar? Cuando es más grande el ideal que la necesidad, es lo correcto, porque si fuera más grande la necesidad que el ideal, tendría que ser entonces, como me dicen a mí, ¿en qué se diferencia Manuel Valdizón? No habría diferencia, porque su necesidad es mayor a sus ideales, que dicho sea de paso, todavía estoy averiguando cuáles son. Doctor, entonces yo lo invito a usted a que a través de su cámara le diga al guatemalteco por qué tiene que votar por el doctor Alejandro Yamatei el próximo 6 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias. Y con eso cerramos. Con muchísimas gracias, Marisol. En primer lugar, gracias a usted por este espacio. Debo reconocer que su espacio, el espacio de este canal, han sido de los pocos en los cuales han guardado el equilibrio y nos han permitido a todos estar. Muchísimas gracias por eso. Es una gran contribución para Guatemala. Y a ustedes, estimados amigos y amigas, hoy les quiero decir que tenemos la oportunidad de cambiar el país. Tenemos la oportunidad de ser
Ese David venciendo a este Goliat impresionante que gasta cientos de millones en una campaña irreverente en un país de grandes necesidades. Este 6 de septiembre atrevámonos a cambiar la historia. Vayamos a las urnas electorales y votemos con nuestra conciencia, no por lo que nos han pretendido hacer ver, sino por nuestra conciencia. Esta primera vuelta no va a tener sorpresas, va a tener un montón de sorprendidos cuando se den cuenta que la manipulación ya no le alcanzó a la población. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Los espero en nuestro próximo programa, donde vamos a conocer la postura y propuesta de algunos diputados que buscan llegar al Congreso. Recuerde sintonizarnos los miércoles a las 10:30 de la noche por Guatevisión y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos la próxima semana.